cuantitativos, nosotros con mendelismo lo que hacíamos era cálculo de frecuencias fenotípicas y genotípicas, ¿no es cierto? Según la población que teníamos, que podían ser las líneas puras, las F1, las F2, una F3, una retrocruza. En el caso de los caracteres cuantitativos, se utilizan, como tiene una distribución de frecuencia de Gauss, se utilizan los parámetros biométricos que definen una curva de Gauss, ¿no es cierto? Y que permitan definir una distribución de frecuencia para un carácter en una población de individuos. Estos caracteres, estos parámetros estadísticos o métodos estadísticos son el cálculo, perdón, pero se me colgó el power. Son, bueno, son parámetros biométricos, ¿no? Y lo que se hace es evaluar cómo se estima la varianza fenotípica, cómo la estimamos. Bueno, se pueden estimar mediante mediciones individuales en ensayos. Normalmente también se utilizan repeticiones que pueden ser individuos dentro de una misma familia, por ejemplo, 100 individuos dentro de una F2, distribuidos completamente aleatorizados, o en repeticiones que pueden ser, por ejemplo, bloques, ¿no es cierto? Bloques al azar, o parcelas divididas, etc. Entonces, con un diseño estadístico o experimental, uno puede evaluar las poblaciones y realizar mediciones normalmente individuales de plantas dentro de esas repeticiones, ¿no es cierto? Entonces, en plantas se usan muchos ensayos donde se utilizan así a campo los bloques, que los bloques sirven para controlar el gradiente ambiental que puede haber en una gran superficie en un lote, ¿no es cierto? En el caso también de los animales, también se estudian caracteres individualmente sobre las vacas, sobre los toros, o sobre los terneros, etcétera, o sobre los individuos en general de cualquier especie, midiendo determinados caracteres dentro de un conjunto o una población de individuos que estén normalmente, para hacer selección, emparentadas, ¿no es cierto? ¿Cómo se estudian los caracteres entonces cuantitativos? Dijimos mediante estadísticos, las medidas de posición, que son las medias, y las medidas de dispersión, que son los desvíos estándar, el error estándar, las varianzas, que si son medias y varianzas estimadas sobre datos de mediciones a campo, lo que vamos a tener son medias fenotípicas y varianzas fenotípicas, que es lo que se observa en el campo o en un ensayo en una cámara, etc. Las mediciones, el largo de la hoja, el ancho de distintos individuos, dentro de un diseño experimental con repeticiones, uno puede calcular la media de las distintas generaciones, podríamos tener los padres, la F1, la F2, y los desvíos para cada población, porque es importante distinguir qué pasa con los padres, qué pasa con la F1 y qué pasa con la F2, ¿no es cierto? Igual que hacíamos con las frecuencias en las distintas generaciones en los experimentos de Mendel, ¿no? Bueno, recuerden, esto ya lo saben, por eso esta correlativa estadística, tenemos muchas cosas aplicadas de estadística, que la sumatoria de las observaciones individuales dividido el número total de individuos medidos. Si tenemos frecuencias y clases, podemos hacer sumatoria de las frecuencias por la media de la clase, o el dato de la clase dividido n, y también hay medidas de dispersión para saber cuánto se dispersan los datos con respecto a la media. Las medidas de dispersión son los desvíos y las varianzas. La varianza es el desvío al cuadrado, que es la sumatoria de xi menos x media, los desvíos de cada observación con respecto a la media,
dividido los grados de libertad, que siempre son n-1. En el caso de tener, de no poder, en realidad hacer manualmente la suma de desvíos al cuadrado es bastante complejo, ¿no? Entonces normalmente se utilizan unas medidas cuando no había calculadoras, por supuesto, y son sumatoria de cada uno, son como cálculos más fáciles de hacer de lo mismo, es sumatoria de cada una de las observaciones x y al cuadrado, menos n, que es el número de la población, número de individuos de la población, por la media al cuadrado sobre n-1. Esto viene a ser como un término corrector, para no tener que hacer cada uno de los desvíos al cuadrado. Tenemos distribución de frecuencia con clases. Yo puedo decir que es n por la sumatoria de la frecuencia por x al cuadrado, que es la observación al cuadrado, cada observación al cuadrado por su frecuencia, menos la sumatoria de f por x al cuadrado, este es un término corrector, dividido n por n-1. El desvío es la raíz cuadrada de la varianza. Lo que es lo mismo la varianza al cuadrado, sí, el desvío al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, después una forma de ver cuando tenemos distintas poblaciones es ver cómo se distribuyen las curvas de distribución de frecuencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos dos poblaciones que tienen la misma media, pero distinta varianza, distinta distribución. Con respecto acá, por ejemplo, tenemos dos poblaciones que tienen medias distintas y la misma varianza. Bueno, esos son extremos, ¿no es cierto? De lo que pasa con distribuciones de frecuencia y las poblaciones distintas, ¿no? Bueno, por ejemplo, vamos a tener que trabajar en clases. Uno puede trabajar con el Excel perfectamente ahora que tenemos la computadora, y si no, bueno, hay que hacerlo a mano. Entonces se hacen estas tablas. Por ejemplo, acá tenemos el cálculo de la media y de la varianza de la F1, y acá tenemos el cálculo de la media y de la varianza de la F2. Suponemos que tenemos solamente F1 y F2, ¿no es cierto? Bueno, se calcula X, que son las clases. En una clase, por ejemplo, si fuera, no sé, número de algo, hay clases con 6, con 7, o con 8, con 9, con 10, hasta 18 nódulos, por ejemplo, si fueran los nódulos, ¿no? En soja, en la raíz de la soja. Son 4 plantas tienen 10 nódulos, 14 plantas tienen 11 nódulos, 16 plantas tienen 12 nódulos, 12 plantas tienen 13 nódulos, 6 plantas tienen 14 nódulos. Esta es la frecuencia, ¿no es cierto? Sumando las Fs, la frecuencia, me dicen cuántos individuos medí. Si tienen 4, 10 nódulos, 14, 11 nódulos, acá medí 18 con 10 y 11 nódulos, hasta el número total de nódulos es 52, n, número de individuos medidos. Después hago f por x, porque si se acuerdan es sumatoria de f por x sobre n, la media, ¿no? Entonces hago f por x, es 40 por 10, 14 por 11, 16 por 12, 12 por 13, 6 por 14, y luego es la sumatoria de f por x, 620, dividido n, 52. Entonces la media de la población F1 es 626, que es la sumatoria de f por x, dividido n, que es 52, que entonces tiene una media de 12,04. Si yo tuviera una calculadora con el módulo de estadística, podría poner, por ejemplo, 4 veces 10, 14 veces 11, 16 veces 12, 12 veces 13, 6 veces 14, y ahí me daría la media, la varianza, etc., ¿no? Bien, también podemos hacer, para cálculo de varianza, dijimos que la varianza, acá con frecuencia, es n por la sumatoria de f por x al cuadrado, menos sumatoria de f por x todo el cuadrado, dividido n por n menos 1. Entonces acá, ¿no? Hago 52, que es n, por la sumatoria de f por x al cuadrado, 7602, menos sumatoria de f de x todo al cuadrado, dividido n por n menos 1, 52 por 52 menos 1.
eso me da una varianza, eso es la varianza de 1,29. Esta es la media y la varianza para la F1. Para la F2 hacemos lo mismo. La media es sumatoria de F por X, que es 8,72, dividido el número total de individuos, 72, es 12,11. La media entre esta y esta es casi igual. No hay diferencia entre casi la media de la filial 1 y la media de la filial 2. La varianza, fíjense, es sumatoria de F por X al cuadrado, bueno, es N, por sumatoria de F por X al cuadrado, que es 10.864, menos sumatoria de F por X, 872, dividido N por N menos 1, y eso me da 427. Fíjense en la diferencia, tienen la F1 y la F2 tienen casi la misma media, pero la F2 presenta una varianza más grande. ¿Por qué les parece que puede ser eso, que la varianza de la F2 es más grande? ¿Qué pasa con la F1? Con la F1. Porque en la F2 son heterocigotas, ¿puede ser, profe? En la F2 hay heterocigotas, homocigotas y recesivos, homocigotas dominantes, y como son muchos genes, hay una combinación de todo eso, ¿no es cierto? Claro, en la otra hay todos homocigotas. En cambio, la F1, ¿qué son? Homocigotas dominantes y recesivos. No, la F1 es el cruzamiento entre dos líneas puras. Entonces, la mayoría de los loci son heterocigotas para aquellas características o para aquellos genes que tienen los padres características contrastantes, ¿no es cierto? Alto, bajo. Me había cruzado con los parentales, no sé por qué. Los parentales siempre son homocigotas, ahí no hay variación genética. Entonces, siempre la F2 tiene una varianza mayor que la F1, porque en la F2, además del ambiente y todo lo que dijimos, hay también variación genética, porque tengo diferentes combinaciones de genotipos, homocigotas, heterocigotas, homocigotas recesivos, homocigotas dominantes. En cambio, la F1, en teoría, son siempre heterocigotas. Genéticamente, todas las F1 son idénticas entre sí. ¿Se acuerdan? En cuantitativo pasa lo mismo, las F1 son todas idénticas entre sí genéticamente. Por lo tanto, en la F1 y en las líneas puras, que también son todas diferentes, son todas iguales genéticamente entre sí, la F1 del padre 1 son homocigotas para todos los genes, y del padre 2 también, homocigotas para todos los genes. Entonces no hay variación genética, ni en las líneas puras, que son los padres, ni en las F1, que son en teoría heterocigotas para los genes cuyos padres tienen características contrastantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, al no haber varianza genética, toda la variación fenotípica, que es esto que estamos midiendo acá, porque lo medimos sobre las plantas, es variación que yo observé, los fenotípicos lo observado. La varianza fenotípica de la F1 y de las líneas puras tienen solo el componente ambiental, porque el componente genético se lo considera 0. Por eso siempre, tanto las líneas puras como la filial 1, más chicas que la F2, que tiene un combo de variación genética y más el ambiente interactuando con los genes. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, podemos decir que en general la variación fenotípica o el valor fenotípico individual de un individuo está controlado o está determinado por la variación de los genes y más la variación del ambiente, es decir, por un componente genético y para un componente ambiental. Se usa mucho en genética porque viene del inglés environmental, ¿no? Que es el ambiente. El valor fenotípico medio está definido por un valor genotípico medio y más por un desvío provocado por el ambiente. Entonces podemos transformar esta expresión en una expresión con varianzas, ¿no es cierto? La variación fenotípica, la varianza fenotípica, es igual a la varianza genética más la varianza ambiental. Entonces, dijimos,
De esta fórmula, variación fenotípica igual a variación genética más variación ambiental, la variación fenotípica de una línea pura es igual a ¿qué? ¿Es igual a la variación genética más la variación ambiental? ¿En una línea pura hay varianza genética? No, porque todos los individuos de la línea pura son idénticos genéticamente entre sí y genéticamente a su madre, ¿sí? Porque son líneas puras. Entonces, en una línea pura, esta expresión se reduce a variación fenotípica, como esto es 0, igual a variación ambiental. Toda la variación que uno encuentra en una línea pura es debido a variación del ambiente, a la variación provocada por el ambiente. Lo mismo pasa con la F1. La F1, todos los híbridos F1 son heterocigotas para los genes contrastantes de los padres. Por lo tanto, la variación genética es 0 y la variación fenotípica se debe toda a variación ambiental. ¿Me siguieron? ¿Qué pasa? Cuando la variación fenotípica es igual a la variación genética más la variación ambiental. Eso se da en poblaciones segregantes. En un F2 yo tengo variación genética porque voy a tener locus homocigotas recesivos, locus homocigotas dominantes, locus homocigotas heterocigotas, etc. Voy a tener las 3 variaciones en cada loci de los homocigotas dominantes, homocigotas recesivos y heterocigotas. Más sumando todos los genes también, ¿no es cierto? Todos los genes que controlan el carácter y que interactúan. Entonces, esta expresión se da sí y solo sí en poblaciones segregantes, que son F2, F3, F4, F5, F6. Ya en F7, la F7 recuerdan que si autofecundo durante 7 generaciones, voy a tener todos los loci en homocigosis, es como una obtención de una línea pura. Y también en las retrocruzas, recuerdan que en las retrocruzas también hay segregación, porque yo cruzo el híbrido por algún parental, y siempre voy a tener 2 genotipos distintos, ¿no es cierto? El homocigota y el heterocigota. Esos 2 genotipos distintos hacen que la varianza genética no sea 0. ¿Se entendió? Entonces en las retrocruzas, retrocruza 1, retrocruza 2, retrocruza 3, también tengo esta expresión completa. En los únicos lugares donde esta expresión no está completa es en las padres, porque no hay varianza genética, en los híbridos, en las F1, donde todos son heterocigotas, y en los clones, porque no hay variación genética, son todos idénticos genéticamente, ¿no es cierto? En las plantas donde se puede hacer clones, esto tampoco se da. Solamente la variación fenotípica es toda debida a... ¿Se entendió eso? Profe, Bueno, una pregunta. ¿preguntas? Sí, dale. Esa varianza, entonces, ambiental que es igual a la fenotípica, se mantiene para las, como si fuera para las poblaciones, por ejemplo, una F2, en la cual la varianza fenotípica sí tiene que ver. Entonces nosotros podemos considerar que, por ejemplo, la varianza ambiental de los padres, que son puros, o sea, no de la F1, sino de los padres puros que están por arriba, usar esa varianza ambiental, a ver si me logro explicar, en la ecuación junto con la varianza genética de la F2 para calcular la varianza fenotípica. Muy bien, sí, Gonzalo, es así. O sea, el problema que nosotros tenemos que resolver en los problemas de genética cuantitativa es que yo lo único que tengo como dato real, que lo medí sobre las plantas, es la variación fenotípica. ¿Me siguen? Yo tengo una varianza de los datos que obtuve en el campo. Pero no sé cómo hago para estimar la variación ambiental y cómo hago para estimar la variación genética. Si yo no puedo hacer recuentos sobre los genes, no sé cuántos heterocigotas tengo, cuántos homocigotas tengo, cuántos genes están interactuando. Entonces, hay que utilizar diseños experimentales para poder estimar la varianza ambiental. Una de las formas es
colocar junto con parcelas con plantas F2, que tienen los dos componentes, parcelas que tengan variación genética cero, por ejemplo, los padres de esa F2 o las F1. Entonces, como la varianza fenotípica de los padres y la varianza fenotípica de la F1 es igual a una varianza ambiental, es lo más cercano que yo tengo de poder estimar cuál es la varianza ambiental del ensayo. Como está todo en el mismo lugar, subieron las mismas lluvias, los mismos tratamientos, los mismos fríos, los mismos calores, la misma intensidad de luz, etcétera, 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 es una forma entonces de estimar la varianza ambiental usando las poblaciones que tienen varianza genética cero. Entonces, una de las cosas que se hace es promediar, si tengo a los padres y al F1 junto con la F2, promedio las varianzas del padre 1 más el padre 2 más el padre 3 más la F1, las sumo las tres varianzas, las divido por 3 y ese es un promedio de la varianza ambiental del ensayo. Es lo más cerca que tengo para poder estimar varianza ambiental. Esa varianza ambiental es la misma que sufrió la F2. Entonces la puedo meter en la ecuación. Ya tengo la varianza fenotípica de la F2, tengo la varianza ambiental estimada a través de la media de varianzas de las poblaciones que tienen varianza genética cero, y luego lo que puedo hacer es despejar la varianza genética de la F2, que es nuestra cuestión a resolver. ¿Cuánta varianza expresada por los genes tiene la F2? ¿No es cierto? Y perfectamente, como vos lo explicaste, se resuelve de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, antes de entrar a los experimentos para calcular varianzas ambientales, quería comentarles algo que ya más o menos venimos viendo, y lo que estábamos diciendo recién, que, para no decirlo así en el aire, que en las líneas puras, fíjense que tienen varianzas chicas, el padre y la madre, tienen una distribución de frecuencia bastante leptocúrtica, porque no hay mucha dispersión, porque genéticamente esto es todo igual, y genéticamente esto es todo igual. Por lo tanto, la varianza genética es cero. Entonces, en las líneas puras parentales, la varianza fenotípica es igual a la varianza ambiental, es lo que yo recién te decía, Gonzalo. F1, lo que decía también Gonzalo, F1 es igual a la varianza fenotípica también. Acá todas son idénticas genéticamente, las F1, entonces la varianza fenotípica es igual también a la varianza ambiental, y haciendo un promedio de estas tres varianzas fenotípicas, puedo calcular un promedio de la varianza ambiental del ensayo, si está en las mismas condiciones, ¿no es cierto? Y después las F1, que pueden ser F2, F3, F4, F5, que se obtienen por autofecundación de todos estos individuos, tienen varianza fenotípica igual a varianza genética más varianza ambiental. Pero siempre, al autofecundar F2 para obtener F3 y autofecundo F3 para obtener F4 y autofecundo F4 para obtener F5, lo que estoy haciendo es un proceso de endocría. Recuerden que para endocriar yo autofecundo, ¿no es cierto? Es decir, para aumentar la homocigosis en los loci, autofecundo. Al autofecundar de generación en generación, en cada paso de la generación F2 al F3, de la F3 al F4 y de la F4 al F5, lo que obtengo exclusivamente son poblaciones cada vez más homocigotas, por lo tanto tienen menor varianza genética. La F2 es la población que tiene máxima varianza genética. Después, si yo autofecundo la F2 para obtener la F3 por el proceso de endocría que ya vimos la clase pasada, reduzco mi varianza genética, voy a tener mayor individuos homocigotas idénticos. Entonces eso no me genera varianza genética, me la disminuye. La F4 tiene menor que la F3, porque autofecundo. La F5 tiene menor que la F4, porque autofecundo. La F6 tiene menor que la F5, porque autofecundo. Y en la F7 casi todos los loci ya están en estado homocigota, lo probamos en la clase pasada. Por lo tanto, ya la F7 serían parecidas a las líneas puras en los extremos. Voy a tener el padre más largo con la corola más larga, el padre con la corola más chica, en los extremos de la curva de Gauss. Incluso hasta podría tener dos extremos
solamente, ¿no es cierto? Porque todo lo demás se transformó en homocigota. Recuerden que en los extremos de la curva siempre están los homocigotas que se parecen originalmente a los padres, o a veces puede superar a los padres por el fenómeno de sobreexpresión del carácter, ¿no? ¿Cómo es? Sí, de sobreexpresión, que no me acuerdo bien, pero ya lo vamos a ver. Entonces, esto es varianza genética que se reduce por endocría producida por la endogamia, ¿no es cierto? En la FN la varianza genética se ve reducida cada vez más chico hasta llegar a ser 0 cuando tenemos definitivamente otra vez líneas puras de tanto autofecundar. ¿Se entendió eso? Sí, profe, una pregunta. ¿Preguntas? Sí. Entonces, a partir de la F7 ya directamente no hay, se podría decir que la varianza genética ya sería 0. Sí, en teoría con un solo gen. En teoría con un solo gen. Que lo probamos la clase pasada, lo podés probar en la clase pasada. Pero cuando hay muchos genes, a veces se necesita un poco más de autofecundación. Porque puede suceder que no se dé siempre esa homocigosis. Pero en teoría sí, ocurriría eso. Y es la forma de hacer líneas puras, ¿no es cierto? A partir de una población segregante empiezo a autofecundar plantas, autofecundo, y obtengo homocigosis en las plantas, después de 7 generaciones de autofecundación. Bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones para el cumplimiento de esto? Que la varianza fenotípica sea igual a la varianza genética más la varianza ambiental. Bueno, poder usar estos experimentos me permite ver que la varianza, o sea, son útiles porque la varianza ambiental en un experimento en donde están todas las poblaciones, los parentales, la F1 y la F2, la varianza ambiental es la misma para todos los genotipos. Entonces, estimando la varianza ambiental para las líneas puras y para la F1, es un acercamiento a la estimación de la varianza ambiental, ¿cierto? Después, los dos componentes de la varianza fenotípica, la variación genética y la variación ambiental, como ocurre en todos los componentes de varianza, deben de ser independientes, para que se cumplan los supuestos. Y la variación ambiental, con las variaciones ambientales diversas, tienen el mismo efecto sobre todos los genotipos. O sea, esto se supone, son suposiciones del modelo, ¿no es cierto? Esto es un modelo. Entonces, los componentes de la varianza fenotípica, varianza genética y varianza ambiental son independientes, la varianza ambiental debe ser la misma para todos los genotipos, y las variaciones ambientales diversas tienen el mismo efecto sobre todos los genotipos. Esas son todas suposiciones del modelo, ¿no? Entonces, para esto se usan diseños experimentales, como recién dijimos, que permiten que la variación ambiental sea la misma para todos los genotipos. Entonces, una cosa que se puede hacer, como ya dijimos, es evaluar los distintos genotipos, los progenitores, la F1, la F2, la F3, la retrocruza 1, la retrocruza 2, con los progenitores que dieron origen, creciendo en un mismo ambiente, ¿no? En un lote, en una parcela, en una localidad. Normalmente se utilizan repeticiones, ¿no? Y además, se trata de, otra forma es usar biotrones, ¿no es cierto? Es decir, cámaras de cría o de crecimiento en donde se mantiene las condiciones ambientales constantes. Es decir, si yo mantengo, si todos los materiales están creciendo en la misma temperatura, en la misma humedad, la misma intensidad de luz, etcétera, el mismo sustrato, los mismos nutrientes, etcétera, toda la variación fenotípica, ¿a qué va a ser igual? De la formulita. A 0. A la genética. A la genética. Lo que es 0, como dijiste, es la variación ambiental, porque todos tienen la misma variación, por lo tanto la variación es 0. Lo que entonces me deja en la ecuación es que la variación fenotípica es igual a la variación genética. Entonces, usando cámaras de cría con control de condiciones experimentales ambientales, lo que también puedo estimar cuál es la variación genética, simplemente igualando a la variación fenotípica. ¿Se entendió eso? Entonces, en una cámara de cría, con las condiciones controladas en forma constante, lo que yo no
es ni los padres ni la F1, simplemente la variación fenotípica de la F2 va a ser igual a la variación genética, porque la varianza ambiental es 0. Todas las plantas están sometidas a las mismas condiciones las 24 horas del día y durante todo el experimento. ¿Se entendió eso? Entonces, puedo usar diseños experimentales con repeticiones donde en las parcelas participan no solamente la F2, que es la que me va a permitir estimar varianza genética, varianza ambiental y varianza fenotípica, más que nada la varianza genética, no, también manteniendo constantes las condiciones ambientales en invernáculos o cámara de cría. Cualquiera de los usos de diseños experimentales me permite estimar la varianza genética de una población segregante. Bueno, otra cosa que se puede incorporar a la variación fenotípica es la varianza genotipo por ambiente, que mide lo que se llama norma de reacción, que ya vimos acá, ¿no es cierto? Estas curvas, la suma de los cuadrados de cada uno de los genotipos en los distintos ambientes, es lo que se calcula el cuadrado medio del genotipo ambiente, dividido, la suma de cuadrados de la interacción genotipo por ambiente, es dividido los grados de libertad, me da el cuadrado medio, y esto lo puedo probar si hay diferencias significativas. Cuanto más se crucen las líneas, más interacción genotipo por ambiente hay, y mayor es la variación de este componente, que es la variación genotipo por ambiente. Profe, Hay que considerarla en la suma. Por ejemplo, la Sí, variación fenotipo esto ambiente. lo pueden hacer a campo o experimentalmente, en una cámara también, haciendo condiciones ambientales controladas, por ejemplo, poniendo distintas concentraciones de sal en el medio para ver si las plantas son tolerantes a medio salino o no lo son. Lo puedes hacer a campo, midiendo en diferentes localidades, con distintos suelos, o con distintos tratamientos de una enfermedad, etcétera, ¿no es cierto? A campo o en cámara. Entonces, esta es la interacción genotipo por ambiente. Dos factores, variación genética, variación ambiental, o sea, vas a tener que tener un factor ambiental, que pueden ser, por ejemplo, concentraciones salinas, un factor genético, que pueden ser distintas poblaciones, F2 de un cruzamiento, F2 de otro cruzamiento, etcétera, y la variación genotipo genética ambiental, que es la interacción entre estos dos factores. Es como un factorial con interacción. Y bueno, entonces esto se acompleja un poco más, pero necesito experimentos para poder medir la variación genética, la variación ambiental y la variación genotipo por ambiente. Pero ¿para qué me sirve medir cuánto es la variación genética de una variación fenotípica que mido? ¿No es cierto? Me sirve para estimar un concepto muy importante en mejoramiento, que es el concepto de heredabilidad de un carácter. ¿Cuándo un carácter es heredable y cuándo no lo es? ¿Qué quiere decir que un carácter sea heredable? Bueno, primero vamos a definir lo que es la heredabilidad. La heredabilidad es la proporción relativa de varianza genética, es decir, cuánto de la variación es varianza genética sobre varianza fenotípica. Es cuánto de la variación total se debe a la variación de los genes. Como la varianza fenotípica es igual a varianza genética más varianza ambiental, se dice que es una medida relativa porque tengo varianza genética arriba dividida por varianza genética abajo más varianza ambiental, que es la variación fenotípica, ¿no es cierto? Entonces, esto es una medida relativa de la varianza genética y me dice cuál es la proporción de varianza debido a los genes o debido al genotipo. Entonces, cuando la heredabilidad tiende a 1, la heredabilidad tiende a 1 cuando varianza genética sobre varianza genética más ambiental, cuando la varianza ambiental tiende a 0. Si lo de arriba es igual a lo de abajo, la varianza genética de arriba es igual a la varianza genética de abajo, entonces toda esta ecuación se hace 0. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la varianza ambiental es 0. Y cuando la heredabilidad es 0, cuando la varianza ambiental
es muy alta, porque lo de arriba y lo de abajo, a ver si me explico. Si arriba tengo varianza genética y abajo también tengo varianza genética más varianza ambiental, para que esto tienda a cero, la heredabilidad tienda a cero, esto tiene que ser muy grande. Y lo único que puede crecer en esta expresión es la varianza ambiental, porque la varianza genética de arriba es igual que la varianza genética de abajo, del denominador. ¿Me siguieron? ¿O es muy complicado? Entonces, la heredabilidad tiende a 1 cuando las condiciones ambientales influyen poco o nada en la expresión del carácter. La heredabilidad tiende a 0 cuando la varianza ambiental es la única responsable de la variación fenotípica. ¿Preguntas? ¿Entendió eso? Se entendió. Bueno, Sí, Antonella, decime. No, que creo que se entendió. Bien. Ahora, la heredabilidad, entonces, por lo que vimos, se estima experimentalmente, ¿no es cierto? Yo tengo que tener los padres, la F1, la F2, o tengo que tener en una cámara controlada la variación ambiental, y tengo Pero, como es experimentalmente, se calcula experimentalmente, cambia la heredabilidad si cambio la F2. Si en lugar de usar la F2 de un cruzamiento entre la línea 1 y la línea 2, mido la F2 de un cruzamiento entre la línea 3 y la línea 4, me va a cambiar el resultado, porque no todas las líneas tienen la misma varianza fenotípica F2, ¿no es cierto? O sea, no todos los híbridos F1 y las F2 van a tener la misma expresión, ¿no es cierto? Entonces, cambian cuando cambian las poblaciones, y también cambian cuando cambian las condiciones ambientales. Es decir, no es lo mismo que yo alimento en pergamino, bajo condiciones de luz y temperatura que son óptimas para el cultivo, que lo haga en un ambiente estresante, con sequía, fuera de la fecha de siembra, etc. Entonces, cuando cambio la localidad, cambio el año, etcétera, cambio las condiciones experimentales, también me va a dar diferente. Es decir, que la heredabilidad puede cambiar circunstancialmente si cambio las poblaciones que estoy utilizando para estudiarlas, o si cambio las condiciones ambientales que estoy utilizando para estimarlo. Y por ser un parámetro, calcula experimentalmente. Cambio las condiciones experimentales, cambio el parámetro. Bien. Por ejemplo, vamos a hacer un cálculo de heredabilidad. Bueno, acá tenemos una población de Drosophila que se estudia la longitud del tórax medido en 1/100 milímetros. ¿Cuánto, o sea, en esa proporción de milímetros, cuánto mide el tórax de Drosophila, ¿no? Entonces, tenemos dos poblaciones. Una población mezcla, que es la población variable, que podría ser una F2, cuyos componentes de varianza, como es una población mezcla, variable, la varianza fenotípica tiene un componente de varianza genética y un componente de varianza ambiental. Y la varianza fenotípica observada, al medir un montón de individuos, la longitud del tórax de un montón de individuos, me dio una varianza observada de esta población mezclada de 0,366. Por otro lado, hay una población uniforme, F1, una F1, cuyo sabemos por definición que su varianza fenotípica es igual a la varianza ambiental. Por lo tanto, cuando mido esta población F1, esa variación del fenotipo me da 0,186, que es lo más cercano que tengo de medir varianza ambiental del ensayo. Las dos poblaciones crecen simultáneamente en una cámara. Y la diferencia, entonces, ¿cómo hago para calcular la varianza genética? Bueno, el valor de la varianza fenotípica de la población uniforme lo pongo acá adentro porque es la varianza ambiental del ensayo. La variación fenotípica de la mezcla la medí, midiendo la longitud del tórax, y lo que tengo como incógnita es la variación genética. Casi siempre se tiene eso, porque no puedo contar qué genes son homocigotas, heterocigotas. No hay correspondencia entre variación fenotípica y variación genética, entonces esto lo tengo que estimar experimentalmente. Lo despejo y me queda que la variación fenotípica menos la variación ambiental me da esto menos esto, 0,180. El avance genético, ahora lo vamos a ver lo que es avance genético,
no, perdón, es el grado de determinación genética o heredabilidad en sentido amplio, es lo mismo que vimos antes, es grado de determinación genética o heredabilidad en sentido amplio, son sinónimos, es la varianza genética sobre la variación fenotípica, entonces me da un porcentaje, un valor de heredabilidad de 0,49, ¿no es cierto? O lo puedo pasar a porcentaje el 49%. ¿Qué me dice? Que de la variación total, el 49% es debida o es explicada por los genes, y el resto por otra cosa, por variación ambiental. ¿Se entendió eso? O por variación genotipo ambiental. En este caso no se midió, pero que podría estar influenciando en la expresión en la variación fenotípica final, ¿no es cierto? Bueno, si tenemos un diseño de bloques al azar, podríamos incorporar en el ensayo, tendríamos 4 bloques. ¿Para qué se bloquea normalmente en el campo? Porque tenemos un gradiente. Por ejemplo, hay un gradiente así. Los bloques se ponen de manera tal que el bloque, por ejemplo, 1 tenga todas sus parcelas en las mismas condiciones de gradiente. Por eso lo tengo que poner los bloques en forma perpendicular a los gradientes, porque si el gradiente va de acá para allá, todo esto en esta zona, más todos tienen el mismo gradiente, este gradiente. Lo mismo acá, este gradiente. Entonces los 4 participantes, el padre 1, el padre 2 y el F2, tienen que ser sorteadas al azar dentro de cada bloque, donde los bloques son lo más homogéneamente posible, ¿no es cierto? Bien, una vez que tengo los bloques homogéneamente elegidos en función de la perpendicularidad del gradiente, distribuyo al azar los materiales, que son los 4, P1, P2, F1 y F2, entonces puedo, con la varianza de P1 más la varianza de P2 más la varianza de F1 dividido 3, estimar haciendo un promedio de varianzas de las 3 poblaciones que tienen varianza genética 0, puedo estimar la varianza ambiental. Y la única población que me sirve para estimar varianza genética y luego calcular la heredabilidad son las poblaciones segregantes, FN, que puede ser F2, F3, F4 y F5. Y aquí esta es la que se usa para estimar varianza genética y heredabilidad del carácter. Las otras no se pueden estimar heredabilidad del carácter para los padres ni para el F1 porque no tiene varianza genética 0. Entonces no hay posibilidad de estimar heredabilidad. La heredabilidad es 0, porque la varianza genética de esas 3 poblaciones homogéneas son 0. ¿Entendió? Bueno, ahora la guía tiene un ejercicio, que es el ejercicio 6, que se ve un poco cómo se construye estos conceptos, o cómo se aplican estos conceptos. En el ejercicio 3 le dan la medición de un carácter con esta media, que no me acuerdo qué era, puede ser rendimiento, gramos de granos, rendimiento en grano, etc., de la población 1, de la población 2, del F1, de los padres, del F1, de la F2, del F3 y del F4. Le dan la media como dato y le dan el coeficiente de variación porcentual. ¿Se acuerdan qué era el coeficiente de variación porcentual? No, yo no. ¿No? Eso no era la ¿Cómo? ¿Era la variación genética sobre la variación fenotípica? No, el coeficiente de variación porcentual es un parámetro estadístico. Es decir, vos tenés la media, los desvíos, las varianzas y los coeficientes de variación porcentual. Los coeficientes de variación porcentual son el desvío estándar dividido la media por 100. O sea que este valor es desvío estándar S dividido la media, que es 40,45, por 100. Entonces yo de acá, yo tengo que trabajar con varianzas, ¿no es cierto? Las varianzas son los desvíos al cuadrado. Entonces de acá tengo que despejar, ¿qué cosa? El desvío. Una vez que despejo, porque tengo la media y tengo el 100%, entonces tengo que despejar el desvío.
Y una vez que tengo el desvío, lo tengo que elevar al cuadrado y puedo hacer otra columna de varianzas, o de desvíos y otra columna de varianzas. Es esto que tengo acá, ¿ven? Acá tengo la media, tengo el coeficiente de variación porcentual y calculé el desvío estándar, que como es el coeficiente de variación porcentual es S sobre la media, tengo que primero esto dividirlo por 100 para sacarle el porciento, entonces esto dividido 100 es S sobre la media, como la media es 40, despejo S, y esto me da, S me da 1,82, que es el desvío estándar. La varianza fenotípica es el cuadrado del desvío estándar, pues es una varianza, no es un desvío. Entonces tengo que elevar 1,82 al cuadrado. Y así tengo la varianza fenotípica de los datos. ¿Se entendió? A veces en los problemas me pueden dar el desvío, otras veces me pueden dar las varianzas, otras veces me pueden dar solo las medias. Tengo que ver lo que tengo para trabajar. La ecuación de varianza fenotípica igual a varianza genética más varianza ambiental se trabaja con varianzas, ¿no es cierto? Entonces, si tengo el desvío, tengo que elevar los desvíos al cuadrado. Y si tengo coeficiente de variación porcentual, tengo que despejar el S y luego elevarlo al cuadrado. Bien, acá veo cómo calculo el S a partir de los coeficientes de variaciones porcentuales. Hago la media por el coeficiente de variación porcentual dividido 100, y esto me da el S, despejando de la ecuación, que es esto, ¿no? El S es el coeficiente de variación porcentual por la media dividido 100, porque el coeficiente de variación porcentual es el desvío dividido la media por 100. Bien, una vez que tengo eso, calculo la varianza ambiental. ¿Cómo calculo la varianza ambiental? La calculo con las poblaciones que no segregan, es las poblaciones homogéneas. La varianza genética de P1 más la varianza fenotípica de P1 más la varianza fenotípica de P2 más la varianza fenotípica de P3 dividido 3, hago un promedio de varianzas de las 3 poblaciones que no segregan y que tienen varianzas genéticas, y eso me da 5,7624, que es lo más cercano que tengo de la varianza ambiental del ensayo. Como todo está en un ensayo, entonces digo, la varianza genética de todo este ensayo, la varianza ambiental de todo este ensayo es 5,76. Bien, y luego calculo la heredabilidad, ¿no es cierto? Tengo la varianza fenotípica, tengo la varianza ambiental para estas 3 poblaciones que segregan, F2, F3 y F4, y calculo la varianza genética. Entonces, la varianza fenotípica menos la varianza ambiental, que es 5,76 para todas las poblaciones, me da la varianza genética. Fíjense en que la varianza genética va disminuyendo a medida que avanzo en las autofecundaciones de las F2, F3, F4, debido a el proceso de endocría, la autofecundación de la F2 para obtener la F3, la autofecundación de la F3 para obtener la F4, produce un aumento de homocigosis por endocría, y por lo tanto se disminuye la variación genética de una generación a otra. La población que tiene más varianza genética va a ser siempre la F2. ¿Sí? ¿Me siguieron? Profe, Bueno, yo tengo dudas con la fórmula de varianza ambiental, o sea, ¿se tienen que sumar los dos progenitores y la F2? No, los que son homogéneos, que son P1, P2 y F1, no se suman, se promedian las varianzas. Las 3 varianzas se promedian, por eso lo divido por 3. Porque estas varianzas fenotípicas son varianzas ambientales, porque no, la varianza genética es 0. Entonces la varianza fenotípica es igual a la varianza genética. Para estos 3, entonces se divide por 3 y se calcula un promedio de varianza fenotípica, que es la varianza ambiental del ensayo, porque ninguna de estas 3 poblaciones tiene varianza genética. La varianza genética es 0. Por lo tanto, esto es la estimación más cercana que tengo de tener la variación ambiental, ¿no? Claro, y bueno, una vez que tengo la varianza ambiental, es para todas las poblaciones la varianza ambiental esto. Entonces tenés varianza fenotípica, tenés varianza ambiental, calculás varianza genética. Sí, después Las por 3 varianzas genéticas,
por despeje. Las 3 se calculan con la misma varianza ambiental, pero con sus respectivas varianzas fenotípicas, ¿cierto? Entonces tengo 3 varianzas genotípicas que disminuyen por el efecto de la endogamia, porque aumenta la homocigosis al pasar de F2 a F3 y de F3 a F4, porque, por definición, un F3 es la autofecundación del F2 y un F4 es la autofecundación del F3, ¿se entiende? Y un F5 es la autofecundación del F4. Se obtiene por autofecundaciones las sucesivas Fs, N. Bien, ¿se entendió hasta acá? Bien. Entonces, ¿para qué queremos estimar heredabilidad en las poblaciones segregantes? Para ver o para poder predecir si seleccionando sobre esas poblaciones segregantes se puede avanzar en la selección de materiales mejores, con mayores genes, controlando el carácter, ¿no? Con mayor varianza genética controlando el carácter. Entonces, lo que se produce en la selección es un proceso que hace el hombre, ¿no es cierto? Es selección artificial. También la naturaleza hace selección natural, ¿no es cierto? También de esta forma, ¿no es cierto? Seleccionando genotipos adaptados. Y en el caso de la selección artificial, el hombre selecciona los genotipos que más le conviene, para tener más producción, para tener más resistencia a enfermedades, para tener más tolerancia, ¿no es cierto? Entonces uno, cuando calcula la heredabilidad de un carácter, puede prever cuál es el avance que va a tener si aplica una presión de selección sobre esa población. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hacemos cuando hacemos selección artificial es cambiar las frecuencias génicas, porque seleccionamos los genes que más nos interesan. Y también las genotípicas, por esto mismo, ¿no es cierto? Eso traduce en un cambio en el valor medio o de la media del carácter en la población. Si yo selecciono para tener plantas con ciclos más largos y hago presión de selección a favor de los ciclos largos, al cabo de N generaciones voy a tener plantas con ciclos más largos. De lo contrario, si presiono para tener plantas precoces, presiono para el lado, selecciono las plantas que son precoces, estoy de esta forma seleccionando genes para precocidad de una generación a otra, entonces voy a avanzar en la precocidad en las futuras generaciones. Voy a tener poblaciones que son más precoces. Lo mismo para rendimiento, si selecciono siempre aumentando el rendimiento, la calidad, etc. ¿No es cierto? Entonces lo que se hace es cambiar las frecuencias génicas, aumentando los genes que queremos en su frecuencia, y esto corre la media de una población original sin presión de selección con respecto a una población, luego de N generaciones de presión de selección, corre la media hacia el lado que nosotros queremos. ¿Cuánto la corre? Bueno, tenemos que ver cuánto la corre, ¿no es cierto? Hay varias cosas que hacen que se pueda obtener un avance por selección, un avance hacia un lado o al otro de la curva. Uno es la variabilidad genética. Si yo tengo una población que tiene poca variabilidad genética, lo más probable es que no tenga éxito en el avance de la selección, ¿no es cierto? Por eso tengo que tener una población lo más segregante posible, que tenga frecuencia de distribución muy amplia. Esto quiere decir acá que tengo muchas combinaciones de genes diferentes que reaccionan con el ambiente de muchas formas distintas. Y eso hace que yo tenga posibilidad de éxito en el avance de la selección, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo una población original sobre la cual voy a avanzar en la selección. ¿Qué población voy a usar? Una población, como ya dije, que tenga variación genética. ¿Voy a usar una línea pura? No. Las líneas puras tienen varianza genética 0. ¿Voy a usar una filial 1? No, la filial 1 tiene varianza genética 0, porque son todos heterocigotas, en teoría. Entonces tengo que usar una población segregante, F2, F3, retrocruza 1, retrocruza 2. Esa población me va a asegurar que la dispersión de los datos, la variación de genes, sea grande. Una vez que tengo esta población original va a tener una media, que se llama media de la población original. Y lo que voy a hacer en el proceso de selección, o lo que voy a querer hacer, y voy a poder lograr, si todo esto se cumple, que decía antes, que
la población original tenga varianza genética grande, etcétera, es obtener una nueva población que tenga corrida su media hacia el lado donde apliqué la presión de selección, que puede ser un ciclo más largo o un ciclo más corto si hubiera seleccionado de este lado de la curva. Bien. Entonces, una cosa que es importante en la población original, yo tenga una media de la población original con su dispersión, y lo que voy a hacer es seleccionar. Supónganse que yo quiero aumentar la media del carácter. Entonces lo que hago es seleccionar hacia un extremo de la curva. ¿Por qué? Porque acá tengo la media de los individuos. En este extremo, ¿qué hay de la curva? En el extremo izquierdo. Individuos que tienen menor media o mayor media. Menor. Menor. Si esto fuera, por ejemplo, largo de mazorca, estos son los más chicos. Y de este lado, ¿qué tengo? Mayor media. Mayor. Entonces, si quiero aumentar, tengo que seleccionar del lado derecho de la curva, ¿no es cierto? Y es importante cuánto seleccione, ¿no es cierto? Si yo selecciono todos estos individuos, ¿qué quiere decir que yo seleccione estos individuos? Solamente voy a dejar que se reproduzcan, a lo mejor lo hago en forma artificial, cruzo, solamente los individuos que tienen un valor medio de selección. Por ejemplo, si esto fuera altura de planta y la planta estuviera en 1,80 m, voy a seleccionar todos aquellos individuos que tengan más de 2 metros, ¿no? Entonces, si selecciono más individuos que tienen más de 2 metros, voy a tener una presión de selección. Si selecciono individuos que tengan más de 2,20 m, voy a tener una presión de selección mayor o menor. Mayor. Mayor. O sea que a medida que me voy hacia el extremo, voy a ir seleccionando individuos con medias mayores. Eso significa que aumento la presión de selección, ¿no es cierto? Y entonces, voy a tener una media de la población selecta, que es distinta a esta media de la población original, porque esta media de la población selecta es la media de los individuos que seleccioné, que están acá rayado con violeta, ¿se entiende? Entonces la media de la población selecta siempre va a ser más grande si selecciono para el lado derecho que la media de la población original. ¿De qué va a depender la presión de selección? Bueno, si tengo una media de población selecta y una media de población original, lo que tengo, la diferencia entre estas dos medias, se llama diferencial de selección, que está acá arriba, diferencial de selección. El diferencial de selección es la media de la población selecta menos la media de la población original. Y esta diferencial de selección depende de dos cosas, de la intensidad de selección, que quiere decir cuántos individuos selecciono hacia la derecha. Selecciono el 10%, el 5%, el 1%, es decir, cuanto más chico es el porciento de individuos que selecciono, mayor es la intensidad de selección, este valor, ¿no es cierto? Este valor es un valor que está tabulado para una curva de Gauss normal estándar y está en unidades de desvío estándar. Para 10% de la curva, de una curva estándar, el número de individuos en unidades de desvío estándar es de tanto. Para 5% es de tanto. Para 1% es de tanto. De tal forma que cuanto menor es el porcentaje de individuos que yo quiero seleccionar, mayor es la intensidad de selección en unidades de desvío estándar. ¿Y de qué otra cosa va a depender? Va a depender del desvío estándar de la curva. No es lo mismo que una curva sea bien achatada, ¿no es cierto?, en donde voy a tener que tirarme más hacia la derecha para que la diferencial de selección sea más grande, más presión de selección, más hacia la derecha, que una curva sea leptocúrtica, es decir, que sea bien, bien empinada, ¿no es cierto?, en donde este desvío va a ser más chico. Entonces, va a depender del desvío estándar de la curva y de la intensidad de selección que está tabulada para una curva normal en unidades de desvío estándar, en función del porcentaje de individuos que vaya a seleccionar hacia la derecha. 10%, 20%, 25%, 20%, 10%, 5%, 1%. Cuanto
menor es el porcentaje que selecciono, mayor es la presión de selección, y este desvío va a ser más grande, el I. ¿Se entendió eso? Entonces, ya definimos lo que es el diferencial de selección. Ahora, lo que voy a hacer, ¿qué significa que yo selecciono individuos? Voy a seleccionar estos individuos, que van a ser los únicos que se van a cruzar al azar entre sí, o bien por autofecundación, pueden ser entre sí, o sea, por autofecundación, para dar descendencia a la siguiente generación. Todos los demás los elimino y solamente cosecho la semilla sobre estos individuos. Por supuesto, no permito que todo el resto forme parte del pool de reproductivo, ¿no es cierto? O sea, el polen de estos no va a cruzarse con los selectos. Los selectos solo entre sí o por su autofecundación. Entonces, estos selectos, ¿no es cierto? Autofecundación, por supuesto, hablamos en plantas. En animales son cruzamiento entre individuos selectos, ¿no es cierto? Solamente. Y luego, la segunda curva que tenemos acá es la curva de la generación siguiente, que son los hijos de los selectos, únicamente, los hijos de los selectos. Todos los demás se desestimaron, ¿no es cierto? Entonces puede ocurrir que la media de los hijos de la población selecta esté en el medio de la media de la población original, o sea, se haya corrido un poco hacia la derecha y de la media de la población selecta. Y a eso entonces llama que hubo respuesta a la selección. R, respuesta a la selección cuando la media de los hijos de la población selecta se corre hacia el lado que ejercí la presión de selección con respecto a la media de la población original, ¿no es cierto? La diferencia entre la media de los hijos de la población selecta y la media de la población original es la respuesta a la selección, o avance genético. Ahí tenemos lo que significa el R, es esto menos esto, es este pedacito. Bien. Y entonces ahora vamos a ver un poquito más lo que es la intensidad de selección y la tabla, ¿no es cierto? Entonces la intensidad de selección, el I, que está aquí, dijimos que era se entraba en una tabla en donde el porcentaje de individuos me daba una unidad de desvío estándar. Cuanto menor individuo seleccionaba, mayor era la unidad de desvío estándar. Porque el I es una relación entre la diferencial de selección y el desvío estándar fenotípico, es igual a diferencial de selección, de acuerdo al porcentaje que seleccione, cuánto se aleja de la media original de una población, de una curva de Gauss estándar, dividido S, que es el desvío estándar, ¿no es cierto? Entonces, esto me da el cálculo de esta tabla, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, cuando selecciona el 1%, que es una situación muy estricta, no sé, la intensidad de selección es muy alta, no es la máxima. Cuando selecciono 10, me corro un poquito hacia la izquierda hacia la izquierda del extremo de la curva, es 1,76. Si selecciono el 50%, la intensidad de selección es mucho menor. Si estoy aplicando menor presión de selección. ¿Se entendió eso, la curva? Y esta tabla la tienen que tener presente en el caso de que no. Le vamos a dar los datos, ¿no es cierto? Bien, entonces, la respuesta a la selección, este R, que vimos acá, R, ¿no es cierto?, que es respuesta a la selección o avance genético, depende ¿de qué? Depende del avance genético, depende del diferencial de selección, que ya vimos, que era la intensidad por el desvío, ¿no es cierto?, porque la intensidad era el desvío sobre el sigma, entonces el diferencial de selección es igual a la intensidad por el desvío, por también la heredabilidad del carácter. Es decir, que el avance genético es la intensidad de la tabla por el desvío fenotípico de nuestros datos, o sea, de la curva de origen, y por la heredabilidad en sentido amplio. Bien, porque si todo esto, reemplazo todo esto acá, ¿no es cierto? Eso es avance genético.
Entonces, esta respuesta de selección va a depender del diferencial de selección, es decir, de la intensidad y del desvío de la curva original, como ya les dije, pero además va a depender de la heredabilidad, ¿no es cierto? Si yo selecciono este extremo para dar lugar a la siguiente generación, puede ocurrir tres cosas. Puede ocurrir que la media de los individuos que selecciono, su descendencia, vuelva a la población original. Esto ocurre cuando la heredabilidad es igual a 0, ¿no es cierto? Porque todo esto, si la heredabilidad es 0, el avance genético es 0. Por lo tanto, no tengo respuesta de selección. La respuesta de selección o el avance genético es 0, entonces la población descendiente de la población selecta en la misma media que la población 0. No la pude mover porque no hay genes, no hay heredabilidad. La varianza genética de la población es 0. Lo que estoy seleccionando acá no son los genes, sino simplemente el ambiente. Selecciono las plantas más altas, en su 10%, su 15%, etcétera, pero no estoy seleccionando los genes, sino estoy seleccionando el ambiente. Las plantas eran altas porque crecieron bajo mejores condiciones ambientales, no porque tuvieran genes que controlaran ese carácter. Al no tener genes, cuando siembro su descendencia, la descendencia me va a dar cualquier cosa, porque no hay genes para el carácter. La heredabilidad es 0. Por lo tanto, no hay diferencial de respuesta a la selección, no hay avance genético. Si la heredabilidad es 1, es decir, toda la expresión del carácter es debida a los genes y no al ambiente, entonces la media de la población selecta va a coincidir con la media de la población 1, la media de la población de hijos de la población selecta. Es decir, toda esta variación es debida a los genes, por lo tanto, la expresión en la siguiente generación indica a la población selecta. Y cuando la heredabilidad es 0,5, ¿no es cierto?, la media de la población, de los hijos de la población selecta va a ser intermedia, entre la población 0 y la media de la población selecta, intermedia, ¿no? Entonces ahí tenemos las 4 condiciones. Por supuesto, de acá para acá tenemos entre 0 y menor de 0,5, y de acá para allá, si se corre la media, tenemos mayor de 0,5 de heredabilidad, ¿no es cierto? Y 1, entre 0,5 y 1. Profe, Entonces, la respuesta a la selección, sí. Sí. ¿qué ejemplos Decime. podría haber la heredabilidad sería 0 y cuál sería 1? Ejemplos. Mira, las heredabilidades altas son aquellas que tenés pocos genes controlando el carácter, ¿no es cierto? Por ejemplo, la resistencia a alguna enfermedad. Normalmente las resistencias a enfermedades están controladas por pocos genes, menos de 10, 2, 3, 4. Entonces ahí tenés heredabilidades altas. Claro. ¿Y el extremo opuesto? Y 0 es cuando... ¿Cómo? El extremo opuesto, sí, No te es 0, escuché, digo. perdón. El extremo opuesto es cuando tenés caracteres controlados por muchas variables. Por ejemplo, el rendimiento de grano, el rendimiento de la producción de grano. La producción de grano depende de muchas características. Por ejemplo, de los genes que controlan el largo de la espiga, de los genes que controlan el número de hileras, el número de granos por hilera, del tamaño del marlo, del tamaño del grano, etcétera. Entonces, cada uno de esa cantidad de grupos de genes para cada carácter va a llevar a que una planta tenga mayor cantidad de granos o menos cantidad de granos, y cada uno de esos caracteres a su vez está asociado con ambiente, ¿no? Porque distintos caracteres se van a expresar según el ambiente donde caiga la planta, si hay sequía, si no hay sequía, etc. Entonces, eso genera un gran acúmulo de genes, más de 100, que controlan el rendimiento de la planta, y la expresión del ambiente de cada uno de esos genes cuando interactúa con el ambiente. Eso hace que la heredabilidad sea baja, cuando hay una variación ambiental muy alta en la expresión del carácter. Y además tenés muchos genes interactuando. Gracias, bien. profe. Bueno, ¿cuál es la importancia de todo esto? Bueno, todas estas técnicas o estas metodologías ha permitido entonces la selección de razas, de variedades, tanto en animales como en especies vegetales, ¿no es cierto? Durante muchas generaciones, que ha producido
un aumento sideral en la producción de granos, ¿no es cierto?, que ahora está un poco estancado, porque los genes tienen como una plataforma, entonces si no hay una mutación que haga salto a mayor producción, es difícil. Lo mismo que la producción de carne, la producción de huevos, todo eso. Y la selección se viene haciendo desde el principio del hombre, ¿no es cierto?, porque ya, no sé, los egipcios seleccionaban granos, el maíz ha sido seleccionado por personas primitivas, seleccionando los mejores espigas, ¿no es cierto?, haciendo cruzamientos con parientes silvestres y saltando especies, ¿no es cierto?, variabilidad específica. Entonces, bueno, y gracias a eso hemos aumentado muchísimo la productividad en las últimas décadas, en el último siglo, que permite alimentar a millones y millones de personas por ahora. Vamos a ver qué pasa en las futuras generaciones. Bien, entonces las consecuencias de la selección por sí misma no logra nueva variación genética, sino que sus efectos, o sea, la posibilidad de crecer en rendimiento, está restringido a la obtención de variaciones espontáneas por mutación que haga que se produzca un salto en la producción, ¿no es cierto? Es decir, se necesitan nuevas mutaciones. Puede cambiar la media genotípica de la población para un carácter seleccionado, porque aumenta el número de genes favorables para dicho carácter durante el proceso de selección, se seleccionan los individuos que tienen mejores genes, y a la larga el carácter aumenta. Puede cambiar la amplitud de distribución de los genotipos, o sea, la varianza genética de la población. Yo puedo seleccionar o cruzar o hacer metodologías para obtener poblaciones lo más segregantes posibles, y al tener mayor variabilidad genética puedo obtener mayor avance genético o respuesta a la selección. Si tengo pocos genes o poca variación genética, la respuesta a la selección va a ser baja. Bueno, y otros conceptos que hicimos durante toda la clase, un carácter continuo está controlado por más de 2 genes, bastantes más. Los alelos implicados en la herencia de los caracteres continuos son aditivos o no aditivos, algunos restan y otros sumen, porque pueden sumar o suprimir, y sus efectos no son necesariamente iguales, cada alelo tiene un efecto diferencial con respecto al otro, que suma o suprime para dar el fenotipo final. Los genes que controlan un carácter continuo se ubican a lo largo de todo el genoma. El genotipo se define al momento de la fecundación, pero el fenotipo puede cambiar a medida que interactúa con el ambiente. El ambiente modifica la expresión de los genotipos determinando varianzas fenotípicas mayores y superponiendo las normas de reacción. El valor de heredabilidad estimado cambia con la población estudiada o con las condiciones ambientales, es decir, que no es fijo la heredabilidad de un carácter, puede variar por las condiciones experimentales. Bueno, todas estas son las conclusiones, y por ahora terminamos. Vamos a hacer, no sé si quieren hacer preguntas. Yo tengo una pregunta, Mónica. Sí, decime. En el caso de que nosotros querramos hacer selección, pero no sé si era porque vos lo mostraste o qué, siempre mostrabas para mejorar la media. Y en el caso, no sé, de que yo quiero disminuir la media, lo que era la intensidad de selección, la tabla, ¿usaríamos la misma o hay otra? Sí, no, la intensidad de selección es la misma, porque vos seleccionás el lugar, lo que cambiás es el lugar de selección. En lugar de seleccionar del lado derecho de la curva de la población cero, seleccionás del lado izquierdo. Está bien. Entonces, el porcentaje de individuos que seleccionás lo hacés del lado izquierdo. Si seleccionás el 10%, tenés que seleccionar el 10% menor. Si seleccionás el 20%, el 20% menor. ¿Entendés? El desvío es el mismo de un lado que del otro, porque es el desvío de la curva de Gauss fenotípica de la población segregante. Sí, pero no sabía si quizás la intensidad cambiaba. No, la intensidad de selección es la misma, lo que cambia es el sentido de selección, ¿no es cierto?, de la curva, porque vos vas a tener esa curva y después vas a ir al campo a seleccionar las plantas que tengan menor altura. A lo mejor te interesan plantas enanas, entonces vas a ir a seleccionar las plantas que tienen menor altura. Entonces tenés que
achar todas las plantas que tienen más de 70 centímetros, que por ahí son las que te interesa, que es el límite o la media de la población selecta, achás todas las demás para que no se crucen. Si lo vas a hacer en forma artificial, tenés que seleccionar plantas manualmente que tengan el tamaño que vos querés, y hacer cruzamientos artificiales manuales, ¿no es cierto? Después cosechás esa semilla. Pero el tema de la selección no es simplemente verlo en un grafiquito, sino que seleccionás para cruzar entre selectas, y eso es un trabajo de meses, ¿no es cierto? Porque vos tenés que sembrar las plantas en el campo, después tenés que medirlas, antes de que florezcan tenés que ver, o sea, medir la característica que vos quieras. Si es una tolerancia, tendrás que ver si es tolerante a la enfermedad, y bueno, y luego, antes de que florezcan, tratar de cruzar las plantas que son tolerantes, ¿no es cierto? Muy grande, porque además se necesitan muchas plantas, ¿eh? Porque en una F2, para tener, por el tamaño efectivo de la población, vos pensás que el tamaño efectivo de la población con un gen es 4, con 2 genes es 16, con 3 genes es 64, y con 100 genes, ¿cuál es el tamaño efectivo de la población? Es 2 a la 100. 2 a la 100. O sea que necesitas miles de plantas para que tengas representada en esa población de muestreo todos los genotipos que vos querés tener que van a pasar a la siguiente generación, ¿se entiende? Entonces, en programas de mejora, en animales porque se trabaja más con familias, con la parte de endocría y etcétera, ¿no es cierto? Se van acumulando genes por raza. Pero en el caso de las plantas se necesitan miles de plantas para poder avanzar en el proceso de selección correctamente, ¿no es cierto? Sí, y además después tenés que esperar un año para ver los resultados. Porque vos ese año haces las semillas y el año que viene recién vas a poder ver la respuesta. Por eso muchas empresas semilleras privadas hacen experimentación en Hawái o a contraestación, ¿no es cierto? Es decir, tratan de tener ensayos experimentales en países tropicales, cosa que puedan tener 2 o 3 por año, ¿no es cierto? Avanzar en 2 o 3 generaciones por año. Si no tardás, te imaginas que si tenés que llegar a obtener una línea pura en maíz, necesitas 7 años. En cambio, con 2 años más o menos, que tengas ensayos experimentales en regiones tropicales, haces contrastación acá en el verano, después allá en el B2, a lo mejor se puede hacer dos siembras de población más selección en esos lugares. Lo que tenés que tener también en esos lugares es mano de obra especializada para seleccionar y cruzar, ¿no es cierto?, los individuos. Es mucho trabajo y mucha plata, ¿eh? Y se necesita gente especializada para eso. ¿Se entiende? Sí, sí.